Hola, mi nombre es Santiago y junto a los aquí listados hablaremos sobre operaciones, sobre superficies y su adecuación. En la industria, todas las piezas que se generan están expuestas a condiciones de operación desfavorables para la integridad de la pieza. Por esto es importante conocer todos los procesos que tengo a la mano para recubrirlos u adecuarlos para que cumplan ciertos requerimientos de propiedades térmicas, físicas, químicas o mecánicas. Comenzamos con el primero, que es la deposición física de vapor. Esta es cuando yo someto la pieza, en este caso la pieza tomará el nombre de sustrato. Cuando yo someto el sustrato y la fuente del cual el material que voy a utilizar para recubrirlo, lo someto a condiciones de vacío y caliento la fuente, el material de recubrimiento, a una temperatura tal que éste se evapore y todos estos átomos producidos por evaporación se alojen a manera de película muy delgada de estos tamaños que están acá sobre el sustrato. De esta manera pues lo recubre y pues va a mejorar alguna propiedad, por ejemplo la dureza. Tenemos que la combinación que yo puedo hacer entre materiales de recubrimiento y sustratos están dados por metales, vidrios, plásticos o aleaciones cerámicas, compuestos orgánicos, inorgánicos, perdón. Es decir, que la versatilidad de este método es bastante alta y el proceso que sigue este método es síntesis, transporte y condensación. Síntesis es cómo estoy calentando la fuente o el material de recubrimiento para que se evapore. El transporte es cómo está yendo ese vapor hasta el sustrato, cómo se está dirigiendo, y la condensación es cómo se está alojando. Sin embargo, hay ciertos cambios en el proceso de síntesis, o sea, cómo estoy derritiendo yo este material de fuente que inducen a tres diferentes tipos de deposición física, que son evaporación al vacío, bombardeo con partículas y chapeado iónico. Empezamos con evaporación al vacío. La evaporación al vacío es las mismas condiciones que estábamos hablando, que es someter el sustrato junto con la fuente a condiciones de vacío. ¿Para qué? Para que no se me contamine la deposición con algún gas que esté presente en el aire. Em, este lo voy a calentar. Este método de calentamiento es por medio de una fuente eléctrica y la fuente del material va a estar en un recipiente. Sin embargo, este tiene algunas desventajas de que esté en un recipiente y es una contaminación de la deposición, dado que puede alearse de alguna manera. Otra desventaja es una adhesión débil que hay entre la capa del recubrimiento y el sustrato, y la deposición es bastante lenta. Digamos que la mayor ventaja es que el costo es bajo y el manejo es sencillo, dado que hay mucha literatura sobre el tema. El bombardeo con partículas. El bombardeo con partículas consiste en que en una superficie, ya sea sólida o líquida, será bombardeada mediante partículas atómicas de energía, ¿sí? La forma más conveniente de emplear partículas de alta energía es con un gas ionizado. Para esto se usa el argón, el cual es energizado mediante el campo eléctrico para formar un plasma. El bombardeo con partículas involucra el bombardeo del material de recubrimiento catódico con los iones de argón, lo que provoca que los átomos de la superficie escapen y se depositen en un sustrato, formando una película delgada sobre la superficie. Este sustrato debe colocarse cerca del cátodo, ya que se suele calentar para mejorar la unión de los átomos del cubrimiento. En la imagen de la izquierda se muestra cómo es un pequeño arreglo típico. Entre las ventajas del bombardeo con partículas se encuentra que se puede aplicar a casi cualquier material, ya sea elementos metálicos, no metálicos, aleaciones, cerámicos y polímeros. Entre sus desventajas son particularmente dos. La primera es que las velocidades de deposición son lentas, y la segunda es que como los iones que bombardean la superficie son un gas, por lo general se encuentran restos de gas en las películas de recubrimiento, y en ocasiones los gases atrapados afectan de manera adversa las propiedades mecánicas. Continuando, el chapeo iónico usa una combinación entre el bombardeo con partículas y la evaporación al vacío para depositar una película delgada sobre un sustrato. El proceso funciona de la siguiente manera. Primero, el sustrato se prepara para que funcione como un cátodo en la pieza superior de la cámara, y el material fuente se coloca debajo. Después se establece un vacío en la cámara, se inyecta un gas argón y se aplica un campo eléctrico para ionizar el gas y establecer un plasma. Esto produce un bombardeo iónico del sustrato, por lo que su superficie se frota hasta una condición de limpieza. Enseguida, el material fuente se calienta lo suficiente para generar vapores de recubrimiento. Los métodos de calentamiento usados aquí son los similares a los que se emplean en la evaporación al vacío, ¿sí? El calentamiento por existencia y demás cosas. Las moléculas de vapor pasan a través del plasma y recubren el sustrato. El bombardeo con partículas continúa durante el proceso, por lo que el bombardeo con iones consiste no solo en los iones de argón originales, sino también en los iones de material fuente que se han energizado mientras han estado sujetos al mismo campo de energía que el argón. Entre sus ventajas, el chapeado iónico es aplicable a piezas que tienen geometrías irregulares, debido a que los efectos de dispersión que existen en el campo del plasma. La siguiente técnica es la deposición química de vapor, la cual consiste en la interacción entre una combinación de gases y la superficie caliente de un sustrato,
a través de la cual se genera nucleación y crecimiento del producto de la reacción en la superficie del sustrato para formar una capa sólida. Esta película se crea con el objetivo de generar resistencia al desgaste, corrosión, erosión y shock térmico, y para las fuentes de energía se tiene el calor, la luz UV y el plasma. Dentro de las ventajas está que no se requiere equipo de vacío para esta técnica en particular, unión adecuada entre el revestimiento a la superficie del sustrato, temperaturas inferiores a fusión o sinterización de los materiales, y dentro de las desventajas se encuentra costos elevados de algunos de los reactivos y productos químicos corrosivos y o tóxicos, entre otros. Dentro de los metales adecuados está, por ejemplo, el titanio, y para la deposición de compuestos, como se observa en esta microfotografía de sección transversal de revestimiento de una herramienta de corte de carburo, se utiliza titanio de carburo y nitruro de titanio. Los gases y vapores adecuados son hidruros metálicos, fluoruros, carbonilos y otros gases como hidrógeno, nitrógeno y metano que se utilizan en reacciones particulares. Cada una de estas lleva asociada una temperatura, como se observa en estos tres ejemplos de deposición química de vapor. Los equipos requeridos son reactores que consisten de un sistema de suministro reactivo cuyo objetivo es entregar los reactivos a la cámara de deposición en las proporciones adecuadas, la cámara de deposición donde ocurren las reacciones químicas para la deposición de productos de reacción sobre la superficie del sustrato y el sistema de reciclaje o eliminación para hacer inofensivos los subproductos de la reacción. Algunas de las alternativas son la deposición química de vapor a presión inferior a la atmosférica, o sea, un vacío parcial. Dentro de las ventajas de esta técnica está un espesor uniforme, un buen control de composición y estructura y alto rendimiento y bajos costos, pero la desventaja es la dificultad de diseño de bombas de vacío que resistan las altas temperaturas y los materiales corrosivos de las reacciones, de los productos de las reacciones, y también el requerimiento de sistemas de refrigeración para atrapar estos gases corrosivos. Otra técnica es la deposición química de vapor asistida por plasma, la cual ocurre a través de la reacción del sustrato con gases que tienen ionizados con descargas eléctricas, o sea, plasma. Dentro de las ventajas están temperaturas de sustrato más bajas, mejor cobertura y adhesión, tasa de deposición superior, y algunos de los ejemplos son recubrimientos poliméricos y deposición de nitrido de silicona en procesamiento de semiconductores. Ahora, hablando de revestimientos orgánicos, se puede decir que estos son polímeros y resinas naturales o sintéticos. Son aplicados en un estado líquido y algunas veces en polvo. Tienen la capacidad de proteger el sustrato de bajo costo y también es muy fácil aplicarlo. Hablando de la composición de estos, están compuestos por solventes, aglutinantes, tintes y pigmentos. Los solventes se encargan de darle fluidez al líquido, los aglutinantes determinan propiedades mecánicas, los tintes son transparentes y translúcidos, y los pigmentos se encargan de generar la capa en el sustrato. Ahora, hablando como tal de los métodos de aplicación, se puede decir que estos dependen de diversos factores como los que son presentados en este momento. Es muy importante aclarar que la superficie, antes de iniciar los métodos de aplicación, deben de estar debidamente preparados, es decir, limpios y con posibles tratamientos. También es importante hablar sobre la eficiencia de transparencia, lo cual se refiere a la cantidad de recubrimiento proporcionado depositado en la superficie. Para la mayoría de procesos, este consta de un porcentaje de un 30%, lo que quiere decir que un 70% del material es desperdiciado. Ahora, hablando como tal de los métodos de aplicación, se encuentran el cepillado, recubrimiento por pulverización, la inmersión y el revestimiento de flujo. Ahora, hablando sobre los recubrimientos en polvo, se puede decir que estos son aplicados en seco, son pulverizados, se derriten en la superficie para formar una película líquida que finalmente se volverá a solidificar. Entonces, clasifican en termoplásticos y termoestables. Ahora, hablando sobre el esmaltado de porcelana, la porcelana es un cerámico de kaolín, feldespato y cuarzo. Pueden ser aplicados en sustratos de metales como el acero, hierro forjado y el aluminio, y son reconocidos por su inactividad química. El proceso es bastante simple. En primer lugar, se prepara el material de revestimiento, posteriormente se aplica a la superficie, se espera que se seque y finalmente se pone en fuego. Procesos de revestimientos térmicos y mecánicos. En cuanto a revestimientos mecánicos, tenemos fundamentalmente un proceso en el cual se colocan en un barril las piezas a recubrir junto con polvos de metal, perlas de vidrio y procesos químicos catalizadores, y en la dinámica de giro del barril se transmite energía mecánica a través de las perlas de vidrio para golpear los polvos metálicos contra la superficie de la pieza y provocar una unión mecánica. Esto usando como material de revestimiento zinc, cadmio, estaño y plomo.
Se logran espesores en un rango típico de 0.05 a 0.025 milímetros y las aplicaciones típicas incluyen tornillos, pernos, tuercas y clavos. Por otro lado, tenemos 3 tipos de proceso de revestimiento que utilizan energía térmica para aplicaciones que requieren buena resistencia al desgaste. En la proyección térmica, se atomizan materiales fundidos sobre un sustrato donde se solidifican y se adhieren a la superficie. Se utiliza un gran amplio rango de materiales para los revestimientos y las piezas a revestir dentro de todas las clases de materiales, teniendo como prerequisito la compatibilidad de esto. Se logran espesores en el rango de 0.05 a 2.5 milímetros. En el revestimiento duro se aplican aleaciones de acero, hierro o a base de cobalto o níquel como depósitos soldados a los metales de sustratos por fusión. Se logran espesores en el rango de 0.75 a 2.5 milímetros. Y finalmente, en el revestimiento flexible se calienta tela impregnada con polvos metálicos o cerámicos duros y otra tela impregnada con polvos de aleación de soldadura fuerte sobre un sustrato para fusionar los polvos en la superficie. Se utiliza típicamente tungsteno y aleaciones a base de cobalto o a base de níquel y se logran espesores de 0.25 a 2.5 milímetros que pues, se suelen aplicar en piezas como dientes de motosierras, matrices de extrusión y similares.